Imagine una mañana muy familiar. Usted acaba de abrir los ojos y, antes incluso de incorporarse, ya siente la garganta como pegajosa, como si hubiera un trozo de algodón húmedo atrapado allí. No es solo un día. Esa sensación se repite durante semanas, durante meses, y luego lo acompaña al salir, haciendo fila en la farmacia, dando el primer sorbo de café con leche y teniendo que aclararse la garganta, o conversando con un vecino en la plaza o en el mercado local, y de repente la garganta se bloquea, interrumpiendo sus palabras. Muchas personas dirán, eso es normal con la edad, solo es flema, seguro es por el clima. Pero precisamente esa actitud hace que lo aceptemos sin más y pasemos por alto la verdadera causa. Soy el Dr. Carlos Ruiz y quiero decirle con calma pero con claridad. La flema persistente rara vez es algo sin importancia. Suele ser una señal de reflujo silencioso, de goteo posnasal por sinusitis crónica, efectos secundarios de medicamentos, aire seco o contaminado, o simplemente de deshidratación. En este video le ayudaré a entender por qué la flema regresa constantemente y cómo empezar a tratarla en casa, abordando la causa raíz en lugar de depender solo de jarabes que ocultan los síntomas. He atendido a un hombre de 71 años en Zaragoza que pensaba que tenía un resfriado prolongado, cuando en realidad era reflujo silencioso, y a una mujer de 66 años en Málaga que creía que era alergia, pero la causa principal era el goteo postnasal. ¿Tiene usted que aclararse la garganta cada mañana antes del primer café? ¿Ha pensado alguna vez que es solo cosa de la edad? ¿Y lo más incómodo es esa sensación persistente que no desaparece? Muchas personas consideran el moco como algo sucio, que hay que eliminar de inmediato. Sin embargo, si el cuerpo fuera una casa, el moco sería el equipo de seguridad activo las 24 horas. Se sitúa en la entrada para atrapar polvo, bacterias, virus y mantener la humedad de las mucosas. Sin esta protección, las vías respiratorias se resecarían y serían mucho más vulnerables a infecciones. De hecho, el cuerpo produce entre 1 y 2 litros de moco al día. Normalmente no lo notamos porque es fluido y se traga de forma natural. El moco trabaja junto con el sistema de cilios, que actúa como una cinta transportadora que elimina continuamente partículas extrañas. Esta es la primera línea de defensa del organismo, antes de necesitar antibióticos. ¿Por qué entonces el moco se vuelve molesto? El problema no es su presencia, sino su cambio de consistencia. En lugar de ser fluido, se vuelve espeso y pegajoso, adhiriéndose a la garganta y provocando esa sensación incómoda. Entre los 60 y 70 años, esto ocurre con más frecuencia debido a envejecimiento natural. Los músculos de la deglución se debilitan y el drenaje se vuelve más lento. Efectos secundarios de medicamentos, fármacos para la presión arterial, el corazón o el dolor pueden resecar las mucosas. Entorno y hábitos. Beber poca agua o dormir en ambientes con aire acondicionado o calefacción seca, el moco. Cuando las mucosas están secas o inflamadas, el sistema natural de limpieza se ralentiza. El moco se acumula y provoca molestias. Un error común es intentar eliminarlo o secarlo rápidamente. Esto puede hacer que se vuelva aún más espeso y difícil de expulsar. El objetivo no es eliminar el moco, sino devolverlo a un estado fluido. Cuando tiene la hidratación adecuada, se desplaza correctamente, aliviando la garganta y facilitando el habla y el descanso. En lugar de combatirlo, hay que ayudarlo a cumplir su función hidratando y cuidando las vías respiratorias. La flema persistente rara vez es una enfermedad aislada. En la mayoría de los casos, es una señal de que algo en el organismo no está funcionando de manera adecuada. Y lo que más molesta a muchas personas mayores no es el dolor, sino esa sensación constante en la garganta. Hablar se vuelve incómodo, tragar no es completamente fácil, aclararse la garganta produce irritación pero no alivia. Para abordar correctamente el problema, es necesario identificar las causas más frecuentes. La primera causa es el reflujo silencioso, LPR. Muchas personas creen que el reflujo siempre implica acidez o ardor en el pecho.
Pero el LPR es diferente. Es silencioso, porque puede no presentar esos síntomas típicos. En su lugar, pequeños episodios de reflujo pueden alcanzar la garganta y la laringe, que son mucho más sensibles. La mucosa en esa zona es muy delicada, y la irritación repetida provoca una respuesta inmediata, aumento de la producción de moco como mecanismo de protección. Esto genera la sensación de obstrucción, necesidad de aclarar la garganta y una mayor sensibilidad, creando un ciclo continuo. Recuerdo a un hombre de 73 años en Salamanca que decía que cada mañana necesitaba limpiar su garganta antes de leer el periódico y tomar café. No tenía acidez, por lo que pensaba que su estómago no tenía relación. Sin embargo, al analizar su rutina, cenaba tarde, permanecía mucho tiempo sentado después de comer y luego se recostaba a ver televisión. Notaba que al agacharse para atarse los zapatos o recoger algo del suelo, la molestia aumentaba. Una mujer de 69 años en Alicante observó que sus síntomas empeoraban después de cenas tardías con salsa de tomate, un poco de chocolate o bebidas ácidas. Estos detalles cotidianos suelen ser señales claras de LPR, no para generar preocupación, sino para comprender que la garganta está siendo más afectada de lo que parece. Usted puede hacerse 3 preguntas muy concretas. Al despertar siente un sabor ácido o metálico en la boca. Cuando se inclina para limpiar el suelo, atarse los zapatos o recoger algo, ¿necesita aclararse la garganta con más frecuencia? Y cuando habla durante un rato, ¿la voz se vuelve ronca con facilidad o la garganta se irrita como si estuviera ligeramente raspada? Si la respuesta es sí, el LPR merece ser considerado, porque al identificarlo correctamente, el camino hacia la solución suele ser mucho más claro. La segunda causa es el goteo postnasal, debido a rinitis o sinusitis crónica. Esta causa es frecuente en personas mayores, pero a menudo pasa desapercibida, porque muchos piensan que la sinusitis siempre provoca dolor de cabeza intenso o congestión severa. En realidad, entre los 60 y 70 años, puede presentarse de forma silenciosa. Durante el día, usted puede llevar una vida normal, con una ligera congestión en un lado de la nariz o la sensación ocasional de necesitar inhalar profundamente para despejarse. Pero por la noche, al acostarse, el moco de la nariz y los senos paranasales puede deslizarse hacia la parte posterior de la garganta como si fuera un goteo constante. No es suficiente para notarlo de inmediato, pero sí lo bastante para causar molestias. Sensación de moco persistente, necesidad de tragar constantemente, mayor incomodidad al aclarar la garganta y una sensación más evidente al despertar. El error más común es intentar secar rápidamente la zona, especialmente al comprar medicamentos en la farmacia por recomendación informal. Algunas personas sienten alivio 1 o 2 días porque disminuye la secreción nasal, pero luego el moco restante se vuelve más espeso, más adherente y más difícil de eliminar, acumulándose en la garganta. Por eso, el principio correcto suele ser el contrario de lo que muchos creen. El objetivo no es secar, sino limpiar y fluidificar, para que el moco salga de forma natural. Cuando la nariz se cuida correctamente, la garganta suele mejorar notablemente, porque deja de recibir ese goteo constante durante la noche. Recuerdo a una mujer de 72 años en Vigo que pensaba que tenía un resfriado prolongado. No tenía dolor de cabeza intenso, por lo que no consideraba la sinusitis. Sin embargo, al acostarse sentía más la molestia en la garganta. Por la mañana necesitaba sonarse la nariz varias veces para sentirse mejor, y durante la noche dormía con la boca abierta porque la nariz no estaba completamente despejada. Un hombre de 67 años en Murcia, que dormía con calefacción, tenía una ligera congestión nocturna y al despertar presentaba sequedad bucal y sensación de moco en la garganta, sin fiebre ni síntomas de resfriado. En estos casos, es útil preguntarse, al acostarse, ¿siente como si algo descendiera por la garganta? ¿Al despertar necesita sonarse la nariz aunque no esté resfriado? ¿Y nota que cuanto más seco es el ambiente, más espeso se vuelve el moco? Si la respuesta es sí, es muy probable que la nariz y los senos paranasales sean el origen del problema.
La tercera causa es el uso de medicamentos que contribuyen a la irritación de la garganta y al aumento de la producción de moco. A esta edad, tomar varios medicamentos diariamente es algo habitual y necesario, ya que ayudan a controlar la presión arterial, las enfermedades cardiovasculares, el dolor articular y a prevenir complicaciones. Sin embargo, el uso de múltiples fármacos puede generar efectos secundarios. Algunos medicamentos pueden aumentar la sensibilidad del reflejo de la tos, resecar las mucosas o favorecer el reflujo. Cuando estos factores se combinan, la garganta produce más moco como mecanismo de defensa, lo que provoca la sensación persistente de flema. Un ejemplo común son los inhibidores de la ECA, como el enalapril. En algunas personas pueden provocar tos seca persistente o una sensación incómoda de irritación en la garganta que obliga a aclararla constantemente. No ocurre en todos los casos, pero si usted es sensible, los síntomas pueden ser prolongados. Los antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno o incluso la aspirina en determinadas situaciones pueden irritar el sistema digestivo superior, favoreciendo el reflujo, especialmente si se toman cerca de la cena o durante varios días consecutivos. Cuando el reflujo aumenta, también lo hace el LPR, y la garganta produce más moco para protegerse. Recuerdo a un hombre de 74 años en León que tomaba ibuprofeno con frecuencia por dolor de rodillas. Notaba mejoría en su movilidad, pero no se daba cuenta de que en las semanas de mayor consumo se despertaba con más molestias en la garganta y necesitaba aclararla con mayor frecuencia. Una mujer de 70 años en Granada, que llevaba años tomando enalapril, tras un ajuste de dosis, comenzó a notar tos seca leve e incomodidad al hablar. Pensó que era por el frío, pero al revisar su medicación se encontró la relación. Es fundamental que usted no suspenda, cambie ni reduzca sus medicamentos por su cuenta debido a molestias en la garganta. La forma correcta es llevar la lista completa de medicamentos, incluyendo los recetados, los adquiridos en farmacia y los suplementos, al médico para revisarlos. A veces, con solo ajustar el horario, la dosis o cambiar el fármaco, los síntomas mejoran sin comprometer la salud cardiovascular. Puede preguntarse: ¿los síntomas comenzaron después de cambiar, añadir o aumentar la dosis de algún medicamento? ¿Ha revisado su tratamiento de forma global? Si no lo ha hecho, este paso puede ser más importante de lo que imagina. La cuarta causa es el aire que respira cada día, junto con la deshidratación. Esta causa es silenciosa pero constante. En ciudades como Barcelona o Madrid, la contaminación y las partículas finas pueden irritar las vías respiratorias de forma leve pero continua. En casa, los productos de limpieza, los aerosoles, el humo de la cocina y especialmente el humo del tabaco pueden irritar la garganta diariamente. Cuando esta irritación se repite, el sistema mucociliar, encargado de limpiar las vías respiratorias, pierde eficacia. Con la edad, esta capacidad disminuye, lo que facilita la acumulación de moco espeso. El tabaco no solo genera mal olor, sino que reduce la capacidad de limpieza natural del sistema respiratorio. El vapeo tampoco es una alternativa segura, ya que sigue introduciendo sustancias irritantes. Este mensaje se transmite con respeto, sin juzgar. Muchas personas fuman por hábito, por soledad o por estrés, pero si presenta flema persistente, es una señal de que el cuerpo necesita un cambio más amable. La deshidratación es muy común en personas mayores. Muchas personas reducen la ingesta de agua por miedo a despertarse por la noche, o simplemente olvidan beber durante el invierno porque no sienten sed. Algunas consumen café o té, pero poca agua. Cuando el cuerpo carece de hidratación, el moco se vuelve espeso y difícil de eliminar. Una mujer de 75 años en Valladolid comentaba que bebía poco para dormir mejor, pero se despertaba con la boca seca y la garganta cargada. Un hombre de 68 años en Barcelona, que vivía cerca de una avenida con tráfico, mantenía las ventanas cerradas y usaba aire acondicionado. Sentía constantemente una capa de moco en la garganta. El aire y la hidratación son factores que a menudo se pasan por alto, pero tienen un impacto significativo.
Existe una referencia general que suele mencionarse de aproximadamente 30 ml de agua por cada kilogramo de peso corporal al día, pero no lo convierta en una regla rígida. Si usted padece insuficiencia cardíaca o renal, la cantidad de agua debe ser individualizada por su médico, ya que no todos deben beber lo mismo. Lo que usted puede observar de inmediato es si tiene la boca seca por la mañana, si la orina es de color amarillo oscuro, si el dormitorio está seco o caliente por la calefacción o el aire acondicionado, y si está evitando beber agua por miedo a levantarse durante la noche. Y ahora viene una parte muy importante, aunque no es una causa, cuando es necesario acudir al médico y la regla de los 15 días. Quiero decir esto con un tono más serio, porque se trata de su seguridad. La mayoría de los casos de flema persistente están relacionados con las causas mencionadas y mejoran cuando se aborda el origen, pero hay señales que no deben ignorarse. Si la flema tiene un olor desagradable, si contiene sangre, si presenta fiebre de 38 grados o más con escalofríos, si hay fatiga intensa, pérdida de peso sin causa, ronquera prolongada, dificultad para respirar o dolor en el pecho, debe consultar al médico cuanto antes. Incluso una pequeña cantidad de sangre no debe subestimarse. A veces puede ser una irritación por toser, pero en otros casos requiere una evaluación más detallada. Quiero que recuerde una regla muy práctica. Si usted ha comenzado a aplicar medidas básicas de forma constante, como hidratarse adecuadamente según su situación, reducir irritantes, cuidar la nariz y la garganta, ajustar la cena y mejorar el descanso, y después de aproximadamente 15 días no nota mejoría, o incluso empeora, es momento de consultar. No se desanime ni se culpe. Solo significa que el cuerpo necesita una evaluación más profunda, que puede incluir exploración de garganta, revisión de senos paranasales o estudios según el caso. Lo que deseo transmitirle no es preocupación, sino claridad. Cuando identifica correctamente la causa, la incertidumbre disminuye. Y al disminuir la incertidumbre, usted puede actuar con calma y eficacia para que la garganta se sienta más libre, la voz más cómoda, y las mañanas ya no comiencen con la necesidad de aclararse la garganta. Si al escuchar esto siente que describe exactamente su situación, no se retire todavía. Suscríbase al canal y active las notificaciones, no como entretenimiento, sino para no perderse la siguiente parte, donde explicaré qué alimentos comunes en la cocina española pueden ayudar a calmar la mucosa de la garganta, reducir la irritación y aliviar esa sensación molesta día a día. Muchas veces la solución no está en algo lejano, sino en la forma en que comemos, en la cena y en los pequeños hábitos diarios. Y si conoce a alguien que vive con esta molestia en silencio, pensando que es cosa de la edad, comparta este video con esa persona. Sería muy útil enviarlo al grupo familiar de WhatsApp para que todos comprendan mejor la situación y puedan ayudarse mutuamente a respirar mejor, dormir mejor y hablar con mayor comodidad. Ahora no necesita memorizar todo de una vez. Solo recuerde que hoy contamos con 8 soluciones, y cada una es un pequeño paso para hacer el moco más fluido, limpiar las vías respiratorias y reducir la irritación de la garganta. Solución 1. Hidratación inteligente. Al despertar, antes del café con leche o de hablar con alguien, beba un vaso de agua tibia. Espere unos minutos y, si se siente bien, tome otro vaso. El agua tibia ayuda a suavizar la mucosa, reduce la viscosidad del moco y mejora el reflejo de deglución. Luego, no beba grandes cantidades de una sola vez, sino distribuya el agua durante el día en pequeñas cantidades. Si tiene insuficiencia cardíaca, renal o toma diuréticos, consulte con su médico la cantidad adecuada, ya que lo importante no es beber más, sino beber correctamente. Solución 2. Elevar la cabecera de la cama. Muchas personas utilizan varias almohadas pensando que es suficiente, pero esto puede doblar el cuello y dificultar la respiración sin mejorar el reflujo. Lo más efectivo es elevar la parte superior de la cama entre 10 y 15 centímetros, utilizando soportes en las patas o una almohada inclinada que eleve el torso.
Esto reduce los episodios de reflujo nocturno y disminuye la sensación de mucosidad al despertar. Solución 3. Lavado nasal adecuado. Si sospecha de goteo postnasal, el lavado nasal es muy útil. Es fundamental utilizar agua estéril o hervida y enfriada. Nunca agua del grifo directamente. La solución debe estar tibia. Incline la cabeza ligeramente sobre el lavabo y permita que el agua entre por un lado y salga por el otro, respirando por la boca y con movimientos suaves. Después, suénese la nariz con delicadeza. Realizarlo por la mañana y por la noche puede mejorar la respiración nasal y reducir la acumulación de moco en la garganta. Solución 4. Humidificador limpio. El uso de calefacción o aire acondicionado puede secar el ambiente. Cuando el aire es seco, el moco se espesa y la garganta se irrita. Un humidificador puede ayudar, siempre que se mantenga limpio. Un depósito sucio puede convertirse en una fuente de irritación. Cambie el agua diariamente, limpie el equipo regularmente y evite la acumulación de residuos. El objetivo es mantener una humedad adecuada sin generar un ambiente excesivamente húmedo. Solución 5. Evitar aclararse la garganta constantemente. Aunque es una reacción natural, hacerlo repetidamente irrita las cuerdas vocales. Cuanto más se irrita la mucosa, más moco produce y más necesidad hay de aclarar la garganta. En su lugar, pruebe 3 alternativas. Tomar un pequeño sorbo de agua, tragar lentamente de forma consciente o toser suavemente con la boca entreabierta. Cambiar este hábito durante unos días puede reducir notablemente la irritación y la ronquera. Solución 6. Cenar ligero y a una hora adecuada, adaptándose a la cultura española. No le pido que deje de cenar tarde de inmediato, pero si usted tiene LPR, intente dejar al menos 3 horas entre la cena y el momento de acostarse. Si en su familia es habitual cenar tarde, puede mantener el horario, pero reducir los alimentos pesados, menos fritos, menos salsas de tomate intensas, menos chocolate, menta y comidas muy picantes o muy ácidas. En su lugar, elija sopas ligeras, pescado blanco, verduras cocidas o una tortilla con poco aceite. Y si le gusta el café, evite tomarlo después de la tarde para no relajar más el esfínter esofágico. Solución 7. Ejercicio de deglución después de cepillarse los dientes. Es un hábito sencillo que no requiere esfuerzo. Después de cepillarse, permanezca de pie. Relaje los hombros y trague saliva de forma consciente 10 veces. En cada deglución, imagine que está ayudando a que el flujo descienda suavemente. Este ejercicio ayuda a activar los músculos de la garganta y mejora el drenaje, especialmente en personas mayores que sienten esa molestia persistente. Solución 8. NaC, solo con indicación médica. El NaC puede ayudar a fluidificar la mucosidad en algunos casos, pero no es adecuado para todos. Si usted tiene asma, úlceras gástricas, enfermedad renal, cardíaca o toma varios medicamentos, consulte con su médico antes de usarlo. Incluso si se utiliza, el NaC es solo un complemento, no sustituye el agua tibia, el lavado nasal, el ajuste de la cena ni el cambio de hábitos. El objetivo es ayudar al cuerpo a limpiarse por sí mismo, no depender de un solo producto. Elija 2 soluciones sencillas para comenzar hoy mismo y manténgalas durante 3 días. Cuando note una ligera mejoría, tendrá más motivación para continuar. Si no sabe por dónde empezar, priorice el agua tibia por la mañana y elevar la cabecera de la cama desde esta noche. Al día siguiente, añada el lavado nasal o el humidificador según la sensación de sequedad. Si tiene enfermedades de base, toma varios medicamentos o los síntomas empeoran, consulte con su médico. Cuando la garganta se siente cargada y la mucosidad persiste, la reacción natural es buscar algo que la elimine rápidamente. Es comprensible, especialmente cuando necesita aclararse la garganta en el ascensor, en la farmacia o antes del primer café con leche. Pero en ese apuro, muchas personas eligen soluciones que pueden empeorar la situación. Es importante evitar perder tiempo y prolongar el ciclo de irritación. Primer error: mezclar limón con azúcar.
Muchas personas preparan agua con limón y le añaden azúcar o miel pensando que es más agradable y limpia la garganta. El problema es que el azúcar puede aumentar la sensación de sequedad posteriormente, haciendo que la mucosa se irrite más. Si usted tiene reflujo silencioso, la acidez puede desencadenar irritación, especialmente en ayunas o antes de dormir. Esto provoca más producción de moco y más necesidad de aclarar la garganta. Si decide usar limón, hágalo en pequeñas cantidades y observe cómo reacciona su cuerpo. Segundo error: culpar completamente a la leche. Existe la creencia de que la leche produce mucosidad, por lo que muchas personas la eliminan de inmediato. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos. En algunas personas, la leche genera una sensación más densa en la boca y la garganta, lo que puede confundirse con mayor producción de moco. Es una percepción individual, no una regla general. En lugar de eliminarla por completo, reduzca su consumo durante unos días y observe. Si mejora, habrá identificado un factor personal. Si no hay cambios, la causa probablemente esté en el reflujo, los senos paranasales, los medicamentos o el ambiente seco. Tercer error: depender del jarabe con guaifenesina. Este tipo de jarabe puede ayudar a fluidificar la mucosidad en algunos casos, por lo que puede ofrecer alivio temporal. Sin embargo, sin una adecuada hidratación, su efecto es limitado. No reemplaza la importancia del agua, la humedad ambiental ni la reducción de irritantes. Si la causa es el reflujo o el goteo postnasal, el jarabe solo actúa de forma superficial, sin resolver el origen del problema. Lo más importante es mantener la calma. No existe una solución inmediata para la mucosidad persistente. La clave es comprender el funcionamiento del cuerpo, identificar la causa y aplicar medidas de forma constante. Con el tiempo, la garganta se aliviará, la voz mejorará y ya no será necesario depender de soluciones rápidas. Si se identifica con esta situación, le invito a participar. Deje un comentario con sí si desea recibir una guía breve que pueda imprimir y colocar en casa para seguir estos pasos fácilmente. Y si este contenido le ha sido útil, puede apoyarlo para que llegue a más personas que enfrentan este problema en silencio. Si en su familia hay alguien con este síntoma, comparta este video en el grupo familiar de WhatsApp. El apoyo mutuo es fundamental. Doña Carmen, de 69 años, residente en Valencia, pensaba que tenía un resfriado persistente. Durante 8 meses, cada mañana despertaba con la garganta cargada, como si tuviera una capa adherida. Probó jarabes, infusiones de jengibre y medicamentos para la alergia. Incluso tomó antibióticos, con mejoría temporal. Pero el problema siempre regresaba. Lo que más le afectaba no era el dolor, sino la incomodidad constante. Interrumpir conversaciones, aclararse la garganta repetidamente y comenzar cada día intentando aliviar esa sensación. Con el tiempo, evitaba hablar por teléfono durante mucho tiempo, ya que su voz se volvía ronca rápidamente. Por la noche, su sueño era superficial debido a la tos seca y la necesidad constante de tragar. Incluso redujo sus conversaciones con vecinos por temor a parecer enferma. Cuando acudió a consulta, realizamos una exploración de la garganta. Observamos irritación leve, cuerdas vocales sensibles y acumulación de mucosidad en la parte posterior. En ese momento la pregunta ya no era si había mucosidad, sino de dónde provenía y por qué persistía. Fuimos armando el panorama pieza por pieza. Ella no tenía ardor, pero cenaba tarde. Le gustaban las salsas de tomate intensas y se quedaba conversando un buen rato después de comer antes de acostarse. Ese detalle apuntaba a un reflujo silencioso, es decir, LPR. También comentó que por la noche a veces tenía una leve congestión nasal y que al despertar sentía la necesidad de sonarse la nariz aunque no estuviera resfriada. Algo muy compatible con el goteo postnasal por sinusitis crónica. Además, padecía dolor de rodillas y tomaba antiinflamatorios ocasionalmente, lo que podía hacer el estómago más sensible y favorecer el reflujo. El plan para doña Carmen no fue ningún milagro, sino una serie de pasos prácticos.
Llevó su lista de medicamentos al médico para revisarla, especialmente los analgésicos. Ajustó la cena para que fuera más ligera y dejó más tiempo entre la cena y el momento de acostarse. Elevó la cabecera de la cama en lugar de usar más almohadas. Comenzó a realizar lavados nasales por la mañana y por la noche, cuidando la calidad del agua y la técnica. Aumentó su hidratación durante el día, priorizando un vaso de agua tibia por la mañana. Y trabajó en dejar el hábito de aclararse la garganta, sustituyéndolo por pequeños sorbos de agua y degluciones conscientes. El NAC solo se consideró con la aprobación médica. 3 semanas después, doña Carmen regresó y dijo que sus mañanas habían cambiado. La tos seca matutina disminuyó notablemente. La garganta se sentía más limpia y ya no necesitaba aclararse la garganta constantemente al comenzar a hablar. Dormía mejor. Su voz era más clara y volvió a conversar con confianza. Lo más importante es que dejó de sentirse impotente. Comprendió que la flema no era un castigo de la edad, sino una señal del cuerpo. Cuando se identifica la causa y se actúa correctamente, el cuerpo responde de forma progresiva. Llegados a este punto, es probable que tenga algunas preguntas muy prácticas, como las que suelen hacerse en los centros de salud o en los comentarios. Voy a responderlas de forma clara y útil. Primera pregunta. ¿El jengibre ayuda? Sí. El jengibre puede ayudar de manera suave. Aporta sensación de calor y alivio en la garganta, y puede reducir la irritación leve. Para muchas personas, una infusión de jengibre tibia, no demasiado intensa, reduce la molestia y la necesidad de aclararse la garganta. Sin embargo, es importante tener expectativas realistas. El jengibre no actúa directamente como un mucolítico. Funciona más bien como un apoyo que calma la mucosa y reduce la reacción exagerada, facilitando la respiración y la deglución. Segunda pregunta. ¿Y la cúrcuma? La cúrcuma es conocida por sus propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, su absorción es limitada cuando se consume sola. Por eso, algunas personas no notan grandes cambios. Al combinarla con una pequeña cantidad de pimienta negra, su absorción mejora y puede resultar más efectiva en algunos casos. Aún así, no es un mucolítico ni un método para eliminar la flema de inmediato. Es más útil como parte de un enfoque general para reducir la inflamación. Tercera pregunta. ¿El lavado nasal afecta la presión arterial? En general, cuando se realiza correctamente, la cantidad de sal que se absorbe es mínima. La solución pasa por la mucosa y sale, no se ingiere. Por ello, la mayoría de las personas con hipertensión pueden realizarlo con seguridad. Es importante usar la concentración adecuada, agua segura y una técnica suave. Elevar la cabecera de la cama también puede ser beneficioso indirectamente, ya que mejora el descanso y reduce el reflujo nocturno. En cuanto al NAC, si tiene enfermedades cardíacas, renales o toma varios medicamentos, debe consultar antes de usarlo. Cuarta pregunta. ¿Por qué sigo teniendo flema si tomo omeprazol u otros inhibidores de bomba de protones? Estos medicamentos pueden ser útiles en algunos casos relacionados con el ácido, pero no garantizan la desaparición de los síntomas en la garganta. Deben ser evaluados periódicamente por un médico. Si la flema persiste, es posible que existan otros factores como el goteo postnasal, el ambiente seco o los medicamentos. También puede influir el horario de las comidas y los hábitos antes de dormir. Si presenta síntomas persistentes, no aumente ni suspenda la medicación por su cuenta. Registre sus síntomas y coméntelos con su médico para ajustar el tratamiento. Si lo desea, puede escribir su caso específico. Si la molestia es mayor por la mañana o después de comer, si presenta congestión nasal nocturna y qué medicamentos utiliza. El doctor Carlos Ruiz responderá de forma clara y segura. Ahora le propongo una breve autoevaluación. No sustituye la consulta médica ni permite un diagnóstico, pero puede orientarlo para actuar mejor desde hoy. En primer lugar, los signos de posible reflujo silencioso o LPR. Pregúntese, ¿necesita aclararse la garganta al despertar?
Tiene sabor ácido o metálico en la boca. ¿Siente una molestia en la garganta como si hubiera algo que no puede tragar completamente? Su voz se vuelve ronca con facilidad, especialmente después de hablar o al final del día. Después de comer o al inclinarse, presenta tos seca o necesidad de aclararse la garganta. Si presenta 2 o más de estos signos, el LPR puede estar implicado, al menos como parte del problema. A continuación, el grupo que sugiere goteo postnasal por problemas de los senos paranasales. Siente como si hubiera una gota que baja por la parte posterior de la garganta al acostarse. Al despertar tiene ligera congestión nasal o la necesidad de sonarse la nariz, aunque no esté resfriado. Al inclinarse, nota pesadez en el rostro, en la zona nasal o una ligera presión en mejillas o frente, aunque no haya dolor intenso. Siente la garganta más cargada por la mañana, como si durante la noche hubiera estado recibiendo secreciones. Si presenta 2 o más de estos signos, el origen nasal es una posibilidad muy relevante. Por último, el grupo relacionado con irritación ambiental y deshidratación. En este caso, incluso un solo signo puede ser importante. ¿Fuma o utiliza vapeadores? ¿Se despierta con la boca y la garganta secas? ¿Vive cerca de una vía con tráfico intenso o está expuesto a productos de limpieza, humo de cocina, aire seco por calefacción o aire acondicionado? ¿Bebe poca agua, especialmente por la tarde o noche por miedo a levantarse? ¿Su orina suele ser de color oscuro? Si responde afirmativamente, estos factores pueden estar haciendo que la mucosidad sea más espesa y difícil de eliminar. Recuerde que esta autoevaluación solo sirve como orientación. Si aparecen señales de alarma o los síntomas persisten sin mejorar, es importante acudir al médico para una evaluación completa y segura. Ahora, en lugar de intentar cambiar todo al mismo tiempo, le propongo un plan muy práctico de 72 horas. Solo 3 días, pero con constancia y observación. Se sorprenderá de cómo algunos ajustes pueden aliviar la garganta. Día 1. Inicio y preparación. Mañana, comience con 2 vasos de agua tibia. Beba el primero al despertar y tras unos minutos, el segundo si se siente bien. Durante el día, prepare los materiales para el lavado nasal y la solución adecuada para realizarlo por la noche. Intente cenar un poco más temprano y de forma más ligera para dejar suficiente tiempo antes de acostarse. Antes de dormir, eleve la cabecera de la cama o utilice una almohada inclinada para reducir el reflujo nocturno. Día 2. Consolidar hábitos. Aumente la ingesta de líquidos según sus necesidades, priorizando agua y bebidas tibias sin cafeína. Si es posible, evite el café después del almuerzo, ya que puede aumentar la sensibilidad de la garganta y afectar el sueño. Realice lavados nasales por la mañana y la noche con técnica adecuada. Después de cepillarse los dientes, practique 10 degluciones conscientes para activar la musculatura de la garganta. Si dispone de un humidificador, utilícelo en el dormitorio, asegurándose de mantenerlo limpio. Día 3. Romper el hábito de aclararse la garganta. Sustituya este gesto por pequeños sorbos de agua, degluciones conscientes o una tos suave. Cada vez que sienta la necesidad de aclararse la garganta, véalo como una oportunidad para cambiar el hábito. Observe si la mucosidad se vuelve más fluida, si disminuye la sensación de adherencia y si reduce la frecuencia de aclararse la garganta. El NAC solo debe considerarse con indicación médica, nunca por recomendación informal. Si al cuarto día no observa mejoría o los síntomas empeoran, es recomendable acudir a un especialista para una evaluación más profunda, que puede incluir exploración de garganta o estudios según el caso. Antes de finalizar, recuerde algo fundamental. La mucosidad persistente no es una característica inevitable del envejecimiento ni algo que deba aceptar. Es una señal del cuerpo. Cuando se identifica la causa, se puede actuar de forma adecuada y constante. Hoy hemos revisado las causas más frecuentes: el reflujo silencioso, el goteo postnasal, los efectos de medicamentos, el ambiente seco o irritante y la deshidratación.
En muchos casos, el problema se debe a la combinación de varios factores. No es necesario alarmarse, pero tampoco ignorarlo. Identificar la causa es el primer paso. El siguiente es aplicar cambios sencillos durante 72 horas y observar con calma. Si este contenido le ha resultado útil, puede compartirlo con familiares o amigos que presenten estos síntomas. También puede dejar su experiencia o preguntas. Soy el Dr. Carlos Ruiz. Le deseo una pronta mejoría, una garganta más ligera, una voz más clara y mañanas más tranquilas.